A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV por la señal de Telesucesos. Nos ve por 29, señal abierta, 73 TV Cable, 43 Claro TV y en redes sociales. Facebook en vivo es Telesucesos Quito y pueden ver también el reprise de este programa en YouTube, Telesucesos HD. Tenemos la presencia el día de hoy de Freddy Roberto López Palacios. Él es candidato a concejal por el Partido Libertades Pueblo Listas 9. Freddy tiene 40 años. Tiene 3 hijos, viene de una familia de clase media, así dice dentro del boletín que nos ha enviado. Ha sido coordinador de Juventudes de Izquierda Democrática por el sur de Quito entre los años 98 y 2000, presidente de la Central Sur de Izquierda Democrática, tesorero general de la Liga Independiente de Fútbol Clemente Ballén, vicepresidente de la Asociación de Estudiantes del Tecnológico Consejo Provincial de Pichincha, es decir, una vida trabajando por diversos sectores, organizaciones, gremios. Freddy, bienvenido, ¿cómo está? Mucho gusto, muchas gracias a la teleaudiencia. ¿Por qué sector está candidato? Eso no lo dije. Por el Distrito Sur. Por el Distrito Sur. Distrito Sur. Perfecto. Soy quiteño de nacimiento, vivo en el sur, en Clemente Ballén, en la parroquia San Bartolo, Distrito Eloy Alfaro. Estoy a las órdenes, esta vez entrando con un plan de trabajo positivo y más que todo con conocimiento. Ahí en algo de mi bibliografía está un poquito, soy delegado todavía zonal por los barrios. Sí, soy presidente del barrial. Distrito Eloy Alfaro, ¿no? Sí, ¿Ya? último reelegido nuevamente. Ya, correcto. Es decir, una trayectoria y ha venido trabajando con la comunidad. Sí. Tuvo formación, veo, dentro de lo que es la izquierda democrática también en un principio. Y bueno, ha estado involucrado, digamos, prácticamente de lleno o tangencialmente con el tema político. Seguramente eso le animó a participar en esta elección. Sí, para que también, o sea, sí he tenido un trasquín de mucha política desde mi juventud. Yo, como bien lo dice, en Izquierda Democrática me formé por mi madre. Mi madre fue una líder de Izquierda Democrática, Ligia de López, fue una de las fundadoras, y de ahí tomamos esa rienda. Lo que no aceptaba es saltar esta ley electoral, porque lamentablemente no era el momento, no era la ocasión. Tal vez aquí con un poquito de conocimiento y por pedido de tanto de directores, de directivos de barrios, colectivos, ahí se fue apuntalando para saltar a la ley electoral. Me han buscado muchos partidos políticos, no tengo que mentir, me han buscado para que en estas elecciones vaya. Yo vi la mejor opción porque somos gente nueva. ¿Cuál es la situación del sur de Quito? ¿Qué es lo primero que hay que hacer en el sur de Quito en caso de llegar a usted a la concejalía? Entendiendo y aclarando a los amigos televidentes que los concejales no pueden ofrecer obras porque ellos están para legislar y fiscalizar. Exactamente. Yo de la misma manera comparto eso y eso dice la ley. O sea, un concejal está para legislar y fiscalizar. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Primerito, apuntarnos a las administraciones zonales. En este caso, Administración Zonal Eloy Alfaro y Quitumbe. Adicional a las gerencias adherentes. Ahí tenemos al mercado mayorista, tenemos al camal metropolitano. Ciertos tipos de entidades que lamentablemente han sido politizadas. Y lo que nosotros tenemos que entrar es primero una fiscalización. ¿Han sido cuotas políticas de distintos concejales? ¿Es así? Exactamente, han sido repartidas para distintos concejales. Las gerencias, las administraciones zonales. Eso ha sido, lamentablemente, es una demagogia que causó el alcalde de Quito y ahí están los problemas que tenemos a vista y paciencia de todo el mundo. ¿Es por qué? Porque no ha habido unas autonomías. Igual ponen administradores zonales o a los gerentes que no son del sector. Obviamente llegan sin conocimiento de causa y lamentable, rematando esto, la politización dentro de las administraciones, a dedo tal vez las obras y esto, mal estipulada la ordenanza 102, que también es un tema fundamental, queremos entrar con eso, sin demagogias. Ya, correcto. Entonces, primero, hacer una limpieza. A través de la legislación de la fiscalización, sacar todo lo político de administraciones zonales
y gerencias, ¿no? Lo político me refiero a que sean cuotas políticas, porque indudablemente todas las personas a veces tenemos una afinidad, digamos, político, o llevamos un político adentro. Pero importante eso, primerito, ¿no? Segundo, ¿qué hacer? Hay varios temas en la ciudad. ¿Por cuál empezar? Existe el problema de la basura, existe el problema del tráfico, existe problemas ambientales, existe problemas de barrios ilegales. En el sur existen un sinnúmero de invasiones y barrios ilegales. Empecemos por ahí también, ¿no? Sí, en la legalidad de los barrios, en el sur hay más de 100 barrios ilegales. Y no se está eso tratando casi en la campaña. La mayoría de gente, yo he entrado, por ejemplo, a Reino de Quito, segunda etapa. Supuestamente no les dan obras porque dicen que es un barrio ilegal. Obviamente allá no ha recorrido ningún político, lamentablemente. Lo mismo en Altos de la Argelia. Altos de la Argelia es muy votado, solo en campañas políticas, como me decía la vecina de ahí, que ingresan a esos sectores. Nosotros no tenemos que ver una solución, porque una cosa es que un asentamiento de unas 4 o 5 casas, a ver un asentamiento total que ya surge más de 150 casas. O sea, no podemos decirles a las 150 casas, vean, retiramos y queremos demoler todo esto. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Cuál es el proceso? Tratar de legalizar y fiscalizar. Porque ¿Y son qué pasó? Que pertenecen o al municipio o pertenecen a alguien. Obviamente tienen algunos servicios básicos, estimado. Tienen servicios básicos, unos tienen el alcantarillado, agua potable. O sea, si ya pagan servicios básicos, no se le puede llamar un sector de ilegal. Al contrario, tiene que ver. O sea, el municipio ya les puso, ya les tendió una red. Ya les puso. Entonces nosotros es de asombrarse, porque ahí también hay que entrar a ver cuál es el meollo del asunto, qué pasó con esos sectores, por qué dieron la legalidad y quién autorizó esa legalidad. ¿Quién era el dueño, no? ¿Se benefició o no se benefició? ¿Qué es Obviamente lo que se benefició, ¿por qué? Porque ya les están dando medidores individuales a cada casita, en este caso de Reino de Quito y de Altos de Argelia. Pero el dueño del terreno en sí, ¿no? ¿Quién era el dueño también? ¿no? Obviamente, y eso reposa obviamente en las arcas del municipio de Quito. Todo eso tenemos que entrar a fiscalizar y ver qué pasó ahí. ¿Sí? Porque esto viene acumulándose año tras año y lamentablemente las autoridades no han venido haciendo o ejerciendo ese tema. Y eso es fundamental, ingresar por ese sector en el lado lo que es la legalización de tierras en este caso. En el otro lado, con la ordenanza 102, lamentablemente es una ordenanza que cumple para el pedido de obras tanto de barrios o personas naturales, como dice la ordenanza, pero lamentablemente no han sido equitativos. Sí, nosotros queremos entrar a que sea equitativo. ¿Cómo? Primeramente, tratar de hacer una ordenanza muy diferente a la que se pueda juzgar a una liga barrial, porque ellos se incluyen dentro de esta ordenanza y a veces se han quitado presupuestos. La liga le ha quitado presupuesto al barrio o el barrio a la liga o viceversa, y eso ha causado enfrentamiento entre vecinos. ¿Sí? Entonces esa ordenanza tenemos que estudiarle bien, que sea equitativo. Las ligas barriales han llegado a ser más poderosas en determinado momento que las organizaciones barriales. Lamentablemente es así, se han llevado unos presupuestos muy fuertes. Crear una cancha sintética es fuerte, estimado David. Para es que muy después fuerte. esté cerrada además, porque no es de libre acceso tampoco, ¿no? Obviamente han entregado a diferentes sectores y me incluye. En mi sector también tenemos 2 canchas cruzando la calle, que pasaría un presupuesto de $600,000. Y en otros lados hay muchas necesidades. Pero lamentablemente no ha sido eso el solo de entregar, sino que no fueron a explicar cuál va a ser el manejo, el funcionamiento. Porque aquí la mayoría tiene una autonomía y maneja a lo que ellos quieran, o sea, poniendo sus propios reglamentos, y no está bien. Tiene que haber una normativa que cubra esta ordenanza para el buen manejo de las canchas en este caso. Las organizaciones barriales, ¿qué pasó? Lamentablemente Algunas desaparecieron seguramente. En las organizaciones barriales hay el desconocimiento, te cuento, estimado David. En algunos barrios que he ido, un ejemplo, la parroquia de San Bartolo tiene 25 barrios. En los 4 años, mediante la ordenanza, se han repetido ni el 50% de barrios. Y el otro 50% de barrios con un desconocimiento total. No saben ni lo que es la ordenanza. Entonces, obviamente, no han pedido. En un sector a veces piden 6, 7 obras del mismo barrio. Y no pueden ser equitativos y dar a todos. O sea, esa es mi propuesta, que sea una parcialidad total y una equidad. ¿Cuál es el camino para pedir obras? ¿Cómo lo tienen que hacer las organizaciones? Ya, mediante la ordenanza tienen que llenar un formulario que entrega la administración zonal. Cada presidente o persona natural, dice. O sea, si un vecino se pueden reunir con vecinos de la misma calle y quieren pedir eso, también pueden hacerlo, ¿sí? Pero no está bien, o sea, para mi forma de ver no está bien. Debería pedir, es la directiva, una directiva legalizada, jurídica, lógicamente, y debería pedir.
¿sí? Las ligas barriales han estado pidiendo porque muchas de ellas son jurídicas también. Sí, pero no Ajá. todas, porque hay en sectores que han Claro. dado esta facilidad de la cancha sintética, pero no han sido legales todavía. Recién están queriéndose legalizar. Entonces eso nos da a notar que esto ha sido, perdón, vulgarmente, como dicen, al palanqueo. ¿Sí? ¿Y quién lo hace eso? Los concejales, lógicamente. Hay un trabajo grande que hacer, Freddy. Bastante grande. En el sur, a lo menos, es bastante grande, no solo en eso, vámonos a lo que es la vialidad, el transporte. La vialidad, miren, es lamentable ver las calles principales, en este caso avenidas, obviamente una que otra asfaltada, otras no están bachando. Las entradas a los barrios, eso nunca han topado. Y es lamentable decirlo, pero hay una fábrica Solo de donde ve la asfalto. suegra, como se dice en la casa, ¿no? Y ver que hay una fábrica de asfalto que tiene el municipio, que repotenció bastante. Eso es lo lamentable. En lo que es la basura, de la misma manera, si nos dirigimos más arriba a las parroquias de Ecuatoriana Guamaní, ahí no existen contenedores. Ahí existe el tradicional campanazo y que los vecinitos antes sacaban a cierto sitio y tienen que pasar recogiendo en camiones. Eso no está bien. ¿Y por qué no está bien? Porque obviamente en Emaceo hay un peculado interno, que eso lo vamos a sacar a la luz. Peculado. Y yo lo puedo decir frontalmente, es un Interno, peculado. de los trabajadores. No, en este caso de las gerencias. Obviamente, la clase social de nosotros, del pueblo, trabajadores, no tienen nada que ver. Pero para imaginarse, a nosotros como delegados zonales nos han dado los datos como están. Obviamente, por eso tenemos como te digo, tenemos facilidad de ir y ver cómo están, en este caso, en Maceo. Y la tonelada de basura recogida en Quito cuesta 3 veces más que la tonelada recogida en Guayaquil. Entonces, eso tiene que entender la ciudadanía que está mal, algo está pasando dentro de Maceo. ¿Qué negociados hay? Lo mismo ya tuvimos con los contenedores, con los recolectores. Y se cobra por recoger la basura, esa basura que no tiene ningún fin, porque esa basura debería de tener un reciclaje que permita producir o sacar algún beneficio de Pero eso. si tenemos solo una fábrica de reciclaje interna del municipio y habiendo tanto espacio en muchos sectores, ¿no? Y no solo del sur, sino de todo Quito, hay muchos espacios, Con una pero burocracia en MGIRS que se creó otra empresa para el manejo de la gestión de los residuos. lamentablemente, eso como te digo, hay un tema importante ahí con el gerente de Maceo que lo diga. Pues bueno, un señor que lamentablemente ya tiene su edad, él estuvo desde la época de Paco Moncayo y le mantienen todavía, o sea, como que no hubiera más profesionales, como que no hubiera tanto joven que sale hasta con maestrías a hacer un esfuerzo en el exterior y no les toman en cuenta, o sea, se quieren quedarse con los mismos señores que están actualmente manejando en este caso las gerencias, ¿no? Freddy, para finalizar, porque ya nos hacen la seña que se nos acaba el tiempo, pero creo que es importante la gente lo que ha conocido. Servicios básicos, ¿cómo está agua potable y alcantarillado en el sur? No en todos los sectores. Como te digo, en los barrios que supuestamente le toman como ilegales, ahí no existe, recién están construyendo alcantarillados. Si nosotros queremos entrar a ayudar a que se legalice, como te dije eso, empezando por el alcantarillado. Después del alcantarillado, obviamente agua potable y después, obviamente, la luz. Tiene que ser en este orden jerárquico, pero esperemos que se les dé una mano porque son más de 150 familias, en este caso en sectores que yo me he ido, Reino de Quito, Argelia Alta, y ahí recién están empezando con el alcantarillado. Toman agua a veces de vertientes, que no es lo lógico, estamos en una capital del Ecuador y toman agua de vertiente. Eso ha ocasionado síndromes de cólera, ha habido muertes por cáncer y lamentable, allá no ha llegado el municipio. Hubo recién un derrumbe ahí, estimado David, hubo un derrumbe ahí recién. Y recién se fueron a enterar qué es lo que pasa en todo ese sector. Porque divide Conocoto y Argelia. Y esos sectores nadie ha pisado. Y no se diga más acá al occidente, obviamente, como te decía, estamos con barrios ilegales, pero lamentablemente no tienen servicios básicos. Además, que yo no me cansaré de repetir, lo he hecho en otras entrevistas. Hace 2 años, justo el 5 y 6 de diciembre del 2016, 800,000 habitantes aproximadamente del sur de Quito se quedaron sin agua. ¿Por qué? Porque no existe un plan de un bypass. Que es decir, el agua que tuvimos acá en el norte, en el centro norte, podíamos cerrar una llave, abrir otra y compartir esa agua. Lastimosamente no existen esos planes aquí en Quito y supongo que no existen tampoco al revés. O sea, si es que el agua que tiene el sur, que es del afluente del río Pita, si es que tenemos problemas acá con las afluentes de Payatanga, digamos de Papayacta, si no tenemos agua, posiblemente también nos quedemos sin agua. Deben de haber planes de contingencia. Como en un edificio, usted cierra una llave, abre otra y coge el agua de la cisterna.
no suspender el servicio. Así Eso es. no es lo lógico. Debe haber Eso no planes es lo de lógico. contingencia. Porque esa vez fue un asunto de una falla humana. Puede haber un desastre natural que bloquee los afluentes, la capital se quedará sin agua. Freddy, muy Lamentable. gentil por haber A estado ustedes, aquí. a ustedes. Muchas gracias. Amigos, ha sido Freddy López, candidato por Libertades Pueblo, listas 9, a concejal por el Distrito Sur, del Distrito Metropolitano de Quito. Que pasen bien, amigos. Hasta la próxima. Volvemos después de un momento con René Espín, candidato a la prefectura de Pichincha. Regresamos con más de Quito TV. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipina. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind. Continuamos con Quito TV. Amigos, de vuelta ahora con René Espín en esta mesa de trabajo. Él es candidato a la prefectura por Alianza País, listas 35. ¿Cómo está, René? Bienvenido. Gracias a usted por invitarnos y obviamente también un saludo a los amigos televidentes y amigas que siempre están en la señal de este prestigioso canal. Hablábamos tras cámaras y usted me decía que es de Guayabamba. ¿Usted es nacido en Guayabamba? No, yo nací en la provincia del Cotopaxi, vine desde muy niño, pero siempre he estado en la ruralidad, he estado siempre trabajando, viviendo, actualmente vivo en Guayabamba, ¿no? Y ahí dedicado al tema de la agricultura y también a la parte del servicio público, como también a la parte intelectual, que es otro de los aspectos que nos agrada y también estamos trabajando, ¿no? ¿De dónde nació esa iniciativa de participar como candidato a la prefectura de Pichincha? Bueno, siempre he tenido la vocación del trabajo con la comunidad, siempre he tenido esa vocación de servir y obviamente en la vida profesional me ha llevado a trabajar en diferentes lugares del país y fuera del país también, pero siempre en el ámbito social, en el ámbito de buscar alternativas de desarrollo y mejoramiento de calidad de vida de los pobladores. Trabajé en Amazonía, trabajé aquí en la sierra, igualmente fuera del país también, pero siempre vinculado con el trabajo comunitario, el trabajo ambiental. Y eso me dio esa claridad como para también en la vida profesional y también en la vida ya de formación académica, trabajar mucho en los temas de desarrollo. Así que siempre me agradó, conozco la provincia de Pichincha, también he estado en el servicio público 7 años, conocer la provincia de Pichincha, ver cómo se están desarrollando los barrios, las comunidades, las juntas parroquiales, los municipios, esa interacción que existen entre los diferentes actores locales del territorio, a uno le motiva y asumir desafíos como el que en estos momentos estamos participando como candidatos. La prefectura y la de Pichincha, sobre todo, ha sido a veces poco visualizada. Y me refiero al tema que al estar en una provincia como Pichincha, la capital, que tiene seguramente el 80% de habitantes que tiene la provincia. Así es. Y los cantones también, al ser jurisdicción de sus respectivos alcaldes, la zona rural, que es donde trabajan las prefecturas, a veces no es muy visualizada. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Porque indudablemente en toda esa zona rural existen productos, existe una generación de recursos que a veces se rompe porque no existe la cadena productiva adecuada. Así es. Para mí lo primero que tiene que tener bien claro es de que entre lo urbano y lo rural no están divididos, por el contrario, son complementarios, porque desde el lado de la ruralidad llegan los productos, llegan los recursos naturales. Deberíamos de ser complementarios. Así es. A veces rompe. Se rompe, obviamente, a veces por imaginarios que se van construyendo en la gente, a veces porque vamos poniendo líneas imaginarias, límites, a veces porque realmente no hay la comprensión y la valoración también desde lo urbano hacia lo rural. Cuando para mi modo de entender y ver, obviamente, de dónde salen los alimentos, de dónde viene el agua, dónde se depositan los desechos de que producen las grandes ciudades, dónde se hacen las descargas de aguas de las grandes ciudades. Entonces, realmente hay que verle de una manera complementaria y en ese sentido creo que debemos pensarlo, porque cuando nosotros estamos hablando, por decir, de agua potable, que no es una competencia del gobierno provincial, pero en una ciudad el agua potable, sus fuentes hídricas vienen de la ruralidad. Y quienes son los que protegen los páramos, conservan los páramos, o a veces también generan impactos negativos sobre los páramos o los humedales, son los pobladores rurales. Entonces tiene que haber esa claridad y marcar esas diferencias, pero también esa complementariedad. Es una unidad, no son dos cosas diferentes.
Desde ese marco, nosotros estamos planteando una articulación que es clave, que permita tener una política pública de desarrollo, pero articulado lo que es el gobierno parroquial, el gobierno municipal con el gobierno provincial, dentro del marco también que posibilitan las políticas públicas nacionales. Entonces, esta articulación entre los tres niveles de gobierno nos va a hablar y permitir ver sobre una misma realidad nuestra intervención. Y esa realidad es la que nosotros planteamos desde un diálogo entre lo público con lo público, o sea, estos tres niveles de gobierno. Un diálogo y una alianza entre lo público y lo comunitario, porque también es importante, Pichincha no es una sola provincia, hay varias provincias en Pichincha, porque cuando nosotros hablamos del noroccidente de Pichincha, ahí hay una realidad concreta, natural, geográfica, étnica, social, cultural. Hablamos del norte de la provincia de Pichincha, estamos hablando de Cayambe y Pedro Moncayo, es otra realidad histórica, cultural, en términos de recursos naturales, generación de empleo, producción para la exportación. Hablamos de Mejía y Rumiñahui también. Mejía más dedicada a la parte de la agroindustria, pero Rumiñahui más al tema de las manufacturas y también tienen una gran riqueza en términos de recursos naturales. ¿Y qué hablar de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito? Y a veces hay una gran diversidad ahí también. Cuando nosotros hablamos de las parroquias centrales, Puéllaro, Atahualpa, Chávez-Pamba, San José de Minas, y hablamos nosotros de las parroquias equinocciales como Calacalí, San Antonio de Pichincha, Pomasqui, vamos viendo que es otra realidad, pero que también tienen grandes potencialidades en términos de riquezas, en recursos naturales, como también en términos de... Entonces, para nosotros trabajar en esa relación y alianza pública-comunitaria es clave. Y por supuesto, ¿dónde estarán los recursos? A veces nos preguntamos, porque a veces es fácil dar discursos, pero sin un sustento financiero. Eso está en alianza pública-privada. Porque el presupuesto de la prefectura, ¿cuánto está? Algunos hablan de 110, 120 millones, otros hablan de 200 del millones. gobierno central se recoge el 88 millones de dólares. De eso obviamente va al gasto corriente, la ley lo permite hasta el 30%, pero de lo que nosotros hemos revisado, en realidad se ha optimizado el recurso en cuanto a gasto corriente, porque también tiene que venir la gestión del administrador del territorio. Optimizado, o sea, no se gasta ese 30%, no, se está pagando menos. Menos, exactamente. Del gobierno nacional se recibe 88 millones, pero también a través de créditos, a través de ingresos de tasas como peajes o a veces de trámites que hay que gestionar en el gobierno provincial y también préstamos que se han hecho para las grandes obras, lo que se ha visto es que al final del año fiscal son 182 millones de dólares que tendría el gobierno provincial de Pichincha para inversión. De ese 182 millones de dólares, el 19% se ve en gasto corriente. Y eso es importante porque ahí se ve la gestión de lo que se ve de los administradores y ese sería un gran desafío para quienes asumiríamos la prefectura de Pichincha, porque no solo es el tema de recibir el dinero del gobierno central, sino también qué capacidad de gestión y qué proyectos viables tenemos nosotros para que de esa manera no solo tener el servicio para la población, sino también generar empleo, porque un buen proyecto de inversión también genera empleo directo y también empleo indirecto. Una de las partes importantes y componentes de lo que es la prefectura de Pichincha y sobre todo el sector rural es el tema de riego. Hay sectores a los cuales no llega el riego y si no llega el riego no hay producción de esos campos, digamos, de esas tierras. ¿Qué hay que hacer en eso? Hay el proyecto como es de Tabacundo. Que toda la vida yo lo he escuchado. Así es. Ya funciona el canal de riego Tabacundo. Hay 3 proyectos de riego grandes en la provincia de Pichincha que yo les considero como sistemas. El uno que es de Huanguilquí, ¿sí? Que está en la parte alta del Cangagua. El otro que es el proyecto de riego, el Pisque, que llega hasta Tumbaco, que también sale del Cayambe, y el sistema de riego Cayambe-Pedro Moncayo. Obviamente viene desde 1962, si no me equivoco, que se incorpora en el plan de desarrollo de esa época, pero hasta en los actuales momentos se ha logrado hacer lo más difícil, que era la construcción de túneles, porque no hay que olvidarnos de que esa agua que se trae para la sierra se iba hacia la Amazonía. Entonces, traer túneles de conducción, de aducción, a construir un trasvase, una represa, todo este tipo de cosas, hasta el momento están construidas hasta las redes secundarias, faltando redes terciarias, que prácticamente las redes terciarias es ya un trabajo en superficie, pero es bastante amplio porque tiene que tirar tubería por más o menos 16.000 hectáreas. Quito tiene 32.000 hectáreas en el mundo, en la parte urbana. Casi es el 50% del territorio de la ciudad de Quito que entraría en producción y esperemos que la voluntad política del actual prefecto o de que
Para eso estamos, para asumir esos desafíos, que nosotros ya lo trabajamos en eso, completar. Yo no lo veo complicado porque prácticamente si hay la voluntad política y hay el recurso que se gestione, eso en cuestión de meses estaría, porque dependería de frentes de trabajo. Son 7 parroquias, metemos 2 frentes de trabajo por cada parroquia, eso en los 4 o 5 meses estaría terminado todo lo que es la tubería que necesita para llegar hacia los terrenos. Y luego ya viene el tema de tecnificación del riego y viene también el riego parcelario, con lo cual se estaría dando un salto cualitativo y también en términos de incorporación cuantitativa de 16.000 hectáreas de terreno para la producción. Y el gran desafío también es, ahora tenemos producción, tenemos riego, producción, esa producción ¿a dónde va? Entonces nosotros tenemos que trabajar en ese encadenamiento capaz de que toda esa producción tenga mercado local, nacional y genere también valor agregado y podamos nosotros poner en mercados internacionales también estos productos. Correcto. 2 temas puntuales y referente a 2 vías, seguramente 2 de las más emblemáticas que tiene la provincia. La una, la LOAC Santo Domingo, que también es de toda la vida la ampliación de la LOAC Santo Domingo. Se ha hecho en ciertas partes ampliaciones, en otras sigue estando tal como es. Y la Calacalí, la Independencia, que ya son más de 20 años, creo que 22, 23 años que se la inauguró, y seguimos hablando como la nueva vía hacia la costa, y resulta que es una vía que ya tiene sus defectos, ya tiene sus problemas, ya tiene sus derrumbes, sus deslaves, acabamos de pasar un feriado, y siempre hay problemas con estas 2 vías. ¿Qué hacer? ¿Qué plan está propuesto para lo que este tiene que tema? ver con la Calacalí y la Independencia, ustedes saben perfectamente ahí el tráfico normal, en los días que las actividades se desarrollan normalmente, tiene un flujo que no justifica hacer las ampliaciones respectivas o pensar en 4 carriles. Eso en la Calacalí y la Independencia. Ahí. En los feriados sí se generan cuellos de botella, que genera malestar, pero ya en los días normales, en realidad el flujo de vehículos en esa zona no se justifica, porque es una inversión alta que hay que desarrollar para tratar de tener una ampliación a 4 carriles. Lo que aquí sí hay que realizar es realmente un trabajo que permita un recapeo total, una pavimentación total de la vía, luego el tema de cunetas que tienen que ser con una señalización precisa, tener puestos de auxilios inmediatos en la vía porque es una vía peligrosa por la topografía, por el tipo de suelo, la geografía que hay en la zona. Y por otro lado también a mí me parece que es importante trabajar en sitios de rebasamiento, porque es una vía donde se tiene un tráiler, un transporte pesado, prácticamente no le rebasa nunca hasta llegar a la zona de Calacalí, o pasa lo mismo hasta llegar a la zona de Nanegalito. Entonces a mí me parece que hay que trabajar con una buena señalética, con un buen manejo de taludes, con un buen manejo de cunetas, con puestos de auxilio inmediato, más sitios para rebasar, creo que estaríamos atendiéndole, obviamente, y generando condiciones óptimas para que esa vía preste ese servicio. A LOAC Santo Domingo. En la LOAC Santo Domingo, ahí sí hay que seguir trabajando. A mí me parece que ahí nos falta hacer un túnel, de lo que yo he revisado, falta hacer un túnel que permita optimizar a sí mismo, en lugar de ir a dar tremenda vuelta y también tener cuellos de botella o lugares donde se hacen embudos para el tráfico. Con ese túnel se estaría prácticamente aliviando. Se ha avanzado bastante de lo que he revisado en términos de este proyecto. Obviamente los recursos financieros, eso se le hace ya con una alianza pública-privada, ya con recursos que hay que ir optimizando. Y eso eso se financia con el propio ingreso de los peajes. Entonces a veces como que el flujo financiero no permite acelerar la construcción, pero yo de lo que he revisado he visto hay un 85% aproximadamente de avance y yo creo que eso es significativo también. Lo importante de todo esto, igual ahí en la LOAC Santo Domingo, es no solo pensar en cuanto a la carretera, sino fundamentalmente pensar qué pasa con el manejo de taludes, porque ustedes todos los fines de semana tenemos un derrumbe, pero eso hay que trabajar en la parte alta, igualmente por temas de seguridad, lo que tiene que ver con manejo de taludes. Entonces continuaremos con eso. Y me faltaba algo de la Calacalí y la Independencia, no nos olvidemos que eso lo asumió el gobierno nacional, después otra vez le regresó al gobierno provincial, entonces eso generó realmente un desajuste tremendo y el único perjudicado es la ciudadanía. Correcto. El tiempo ha pasado volando. Su mensaje final, René, para que la gente escuche. Ha escuchado parte de su propuesta. Así es. Necesitaríamos un programa, digamos, bastante amplio porque la provincia es asimismo gigante. ¿Cuántos son habitantes en la provincia? Estamos hablando cerca de los 3 millones. Sí, más de 3.200 aproximadamente.
Claro. en la provincia. Un plan gigante, existen un sinnúmero de Tenemos de 8 problemas. cantones, estamos hablando de 7 cantones, un distrito metropolitano. Los alcaldes son ahora los consejeros Así provinciales, es. hay que trabajar con ellos, sacarse la camiseta, lo que siempre se dice. Así Eso es. por lo general no pasa, entonces es un trabajo arduo en caso de que usted Así llegue a la es. prefectura. Yo realmente he planteado 4 ejes. El primero que tiene que ver con Pichincha generadora de riqueza con responsabilidad frente al ser humano y frente a la naturaleza. El segundo eje, si generamos riqueza, también Pichincha es una generadora de trabajo. Y esa generación de trabajo permite que sea una tierra de emprendedores. El tercer eje es una Pichincha segura. Sin trabajo, sin empleo, es difícil hablar de seguridad. Cuando hay estómagos vacíos, cuando no están satisfechas las necesidades básicas y los hijos no pueden ir a la escuela o pueden ser atendidos en términos de salud, es bastante complicado hablar de temas de seguridad. Y el cuarto eje tiene que ver fundamentalmente con Pichincha diversa e interculturalidad. Pichincha ha acogido a quienes vienen de diferentes provincias y se han asentado aquí. En noroccidente tenemos una migración de la provincia de Loro y de Loja, en el norte tenemos igualmente Manabí, y así podríamos ir enumerando las procedencias. Solo en Quito, en el sur tenemos que Quito recoge habitantes de la provincia de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, y en el norte tenemos población afroecuatoriana del Chota. Entonces ahí está, pero todo esto encaminado a dos cosas, y con esto estaríamos cerrando: la participación comunitaria. Creo firmemente en organización comunitaria, creo firmemente en organización social, y desde la participación comunitaria juntos poder trabajar, y en una alianza entre universidades, entre empresa, comunidad y el gobierno provincial, articulado en esa conversación también y en ese consenso con los otros niveles de gobierno. Gracias, René, muy gentil por haber No, a estado ustedes, aquí. muchas gracias por invitarme y siempre a las órdenes. A la orden también. Amigos, René Espín, candidato a la prefectura de Pichincha, aquí en Telesucesos, y nos vemos la próxima. Que pasen bien, felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.